Muy buenas tardes a todos nuestros amables televidentes de esta buena programación espiritual de Palabras de Vida. Qué bueno es poder llegar a ustedes a través de estos medios de televisión ciudadana, saludándolos en este inicio de semana con nuestros amados compañeros que también van a saludar en esta maravillosa tarde. Una vez más les quiero decir que esta programación es una programación de bendición espiritual para todos nosotros. Pastor Pablo, bienvenido también a la programación de Palabras de Vida. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, hermanos, amigos, simpatizantes de este glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo compartirse en esta preciosa tarde con nuestros compañeros. Pastor John, buenas tardes. Pastor Joaquín, el Señor le bendiga. Estamos aquí dispuestos a ser usados por el Señor, a compartir la palabra de Dios y que Dios ministre su vida a través de la misma. Así que quédese con nosotros, será un gozo compartir la palabra del Señor. En esta tarde también nos acompaña nuestro amado compañero en el ministerio, Pastor John Caña. Bienvenido a Palabras de Vida. Gracias, Pastor Joaquín, muchas gracias por esta invitación y a mi Pastor Pablo también. Les saludo en el amor del Señor y es grato para mí estar con todos ustedes en esta tarde compartiendo la palabra de nuestro Dios. Creemos que en esta oportunidad que Dios nos da hay una temática que queremos tratar con el propósito de bendecir su vida, y ese es el propósito de estar aquí, que usted pueda recibir una bendición particular en este tiempo de programación espiritual cristiana. Continuamos en esta hora de la tarde en programación de Palabras de Vida. Recordar que nuestra programación sale de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, por este mismo canal. Pastores, también nosotros a través de estos medios, Pastor John, amén, a través de estos medios, Pastor Pablo, queremos también anunciarle a nuestros televidentes que también estamos saliendo a través de nuestro portal en la web, también a través de redes sociales. Me gustaría que el Pastor Pablo nos dijera, nos anunciara también allí en la iglesia del Rocío, Pastor John, lo que Dios también está haciendo a través de estos medios, Pastor Pablo. Sí, Señor, es muy grato poder compartir con todos la palabra del Señor. Lo hacemos desde nuestros templos, pero también nuestras predicaciones y lo que el Señor nos está dando en los cultos lo estamos transmitiendo a través de las redes sociales. Usted puede seguirnos en Facebook a través de Lluvias de Enseñanza, Iglesia del Rocío. Allí usted puede encontrar temas de interés, predicaciones y algo más. Así que puede compartir también con sus contactos y ayudarnos a evangelizar. La palabra del Señor dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura, y esta es una buena manera. Hoy todo el mundo tiene acceso a la tecnología y usted tiene contactos a los cuales puede enviarles estas predicaciones, y así esta palabra será difundida de casa en casa, de lugar en lugar, y llegará para ser de bendición a muchos. Pastor también John, sé que a través de los medios también estamos compartiendo, hay un lugar allí en Belencito donde está la iglesia que nos anuncie también los horarios de culto para que podamos informar a nuestros amables televidentes, Pastor. Así es, estar en este lugar es tener la oportunidad de invitarles a todos ustedes a que nos acompañen a nuestra congregación, a nuestra iglesia, allí en la calle 63A, número 1316, junto a la escuela en la Loma de Belencito. Queremos invitarles, los servicios los llevamos los días miércoles y viernes a las 7 de la noche, los días domingos a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde. De igual manera, también puedo venir en este momento y estar aquí en representación de la Iglesia de la Trinidad, ubicada en la carrera 18, número 59152, allí en la Trinidad, junto al Colegio Cristiano, pasos abajo del parque. Queremos también que nos escuche en nuestro programa radial a través del 103.2 del FM Nitro Estéreo a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, programación de Una Voz en el Desierto. De igual manera puede ver también lo que compartimos a través de la iglesia, a través de la página mmmlatrinidad.com, y queremos que pueda vernos, pueda disfrutar, y si puede acompañarnos a la iglesia, allí le estaremos esperando gustosamente. Cuando aprovechamos los medios y permitimos que el Señor sea manifestado a través de ellos, vemos una gran bendición. También en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio Las Villas tenemos nuestros cultos en vivo a través de nuestro portal en la web www.contactomisionero.org,
Y también nuestros horarios de cultos allí en la diagonal 18 52 62, los que viven en el sector del Carmen, Palmeras, Laureles Bajos, Zapamanga, cuarta, quinta etapa, nos pueden acompañar. Diagonal 18 52 62, martes y jueves 7 de la noche, y el domingo precisamente estamos allí en gran bendición. Recordar que en esta semana estamos culminando el mes de la familia, así es que estaremos en una poderosa campaña de culminación. Nuestro amado pastor reverendo Walter Zambrano estará acompañándonos el domingo en la tarde, 6 de la tarde precisamente, nos estará acompañando este día 29 de noviembre del 2015. Pastor Pablo, también sé que allí en la iglesia del Rocío los horarios de cultos, pastor. Así es, pastor, es una bendición poderles invitar a la carrera 15E, número 10563, sector Villaflor, cerca a los semáforos del barrio El Rocío. Nuestras reuniones allí son los días martes y jueves a las 7 de la noche. Los días domingos les estamos esperando dos preciosas reuniones, la primera a las 9 de la mañana y la segunda a las 4:30 de la tarde. El próximo 29 de noviembre también tendremos un culto especial en las horas de la tarde. Estamos llevando a cabo la clausura de los grupos familiares, ya que entra una temporada fuerte de trabajo y allí pues acostumbramos relevar a nuestros líderes, darles un tiempito. Entonces, la escuela dominical y los grupos familiares tendrán un culto especial de clausura, donde estaremos agradeciendo a Dios por un trabajo precioso que el Señor nos ha permitido llevar a cabo durante todo el año, y también pues estamos preparando un precioso grupo de hermanos para que sean bautizados. El 8 de diciembre tendremos un culto de bautismos, porque todos los años el Señor nos da una cosecha de almas, y es un gozo para mí y para la iglesia poder celebrar los triunfos que el Señor nos da. Recuerde la dirección, carrera 15E, número 10563. Usted también puede ser parte de esa gran familia allí en el barrio El Rocío. Pastores, cuando estamos haciendo la obra del Señor, Pastor John, Pastor Pablo, vemos cómo el reino de Dios empieza a acrecentarse cada día más. Y le damos gracias al Señor por esas oportunidades que nos permite de ser portavoces de ellos. Yo sé que el Pastor John, Pastor Pablo y este servidor, hemos visto cómo la mano del Señor ha venido actuando, pastor. Así es, y poder ver lo que Dios hace, poder ver cómo Dios lleva su obra adelante en cada uno de los sectores donde Dios nos permite estar. Creo que Dios ha extendido su mano de poder para ayudarnos, para guiarnos. Venimos de un campamento donde los jóvenes pudieron tener la oportunidad de ser ministrados a través del poder de Dios. Estamos en momentos de gloria. Venimos de una confraternidad de damas también que tuvieron la zona 57, y creemos que Dios en esta oportunidad nos permite compartir para darnos la fortaleza que el mes de diciembre conlleva todo ese peso espiritual y contrariedad, el mundo queriendo tomar control, pero creemos que Dios nos llevará adelante. Ese es el propósito de estar a través de esta programación de Palabras de Vida, poder llevar un mensaje de esperanza, de bendición, y por eso queremos decirle, mis hermanos, que no se despegue de esta señal. Volvemos en unos minutos, porque recuerde que estamos en la buena programación de Palabras de Vida.
La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Continuamos en la buena programación de Palabras de Vida. Vamos a ingresar ya de lleno, pastores, a este tema maravilloso. ¿A quién iremos? Siempre una pregunta que nos hacemos en circunstancias adversas y difíciles. Por eso nuestro amado compañero Pastor Pablo Velandia, con la lectura bíblica en la cual nos vamos a referir en esta enseñanza en esta tarde. Pastor Pablo. Con gusto, pastor. La palabra del Señor la leeremos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 60 al 68, y dice así: al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pastor John, precisamente en esta enseñanza vemos una situación en la cual se presenta, como en muchos de nosotros vemos a diario, pastores, Pastor Pablo, que se presentan a diario situaciones y a veces nos hacemos una pregunta. Hay algo establecido hoy a través de la Escritura y queremos por eso compartir en esta tarde, Pastor John y Pastor Pablo, esta gran bendición de lo que es la palabra del Señor. ¿Y a quién iremos, Pastor John? Creo que nosotros sabemos que cuando se presenta algún problema, nosotros, dependiendo de las situaciones o experiencias previas que ya hemos tenido, cogeremos para algún lado, saldremos en busca de algo, pero creo que nosotros hoy a través de la palabra miraremos que a quién es que tenemos que ir. Muchas veces acudimos, de pronto la persona acudirá a su jefe, a su patrón, acudirá de pronto a su compañero de trabajo, algunos a su esposa, a su esposo, a sus hijos, tal vez a su papá, a, no sé, a su mejor amigo, diferentes circunstancias que lo llevarán a uno a pedir ayuda. Pero en este momento, qué importante que nosotros podamos entender a quién es que tenemos que acudir, a quién es el que tenemos que ir. Pastor Pablo, esa expresión y lo que dice el Pastor John es verdad. Cada persona recurrirá quizás de inmediato a la persona que supuestamente tendrá la solución. Pero yo creo que nos hemos encontrado en momentos, pastores, donde no sabemos qué hacer, no sabemos a veces ni a dónde ir por esas circunstancias. Ahora tenemos el privilegio de conocer al Señor. Pero yo creo que hubo momentos, Pastor Pablo, en donde nos encontramos, como podemos decir, en esa encrucijada que no sabemos qué hacer, pastor. Desde luego, pastor, es así. Y yo quiero que pensemos un poquito qué llevó el Señor a retar a los discípulos y a decirles: bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Se van a ir o se van a quedar? Porque el Señor tenía muchos seguidores y más o menos a la mitad del periodo que Él estuvo predicando, lo seguían grandes multitudes, pero hubieron cosas que chocaron contra la gente, hubieron predicaciones que no pudieron ser entendidas por los oidores y seguidores de Cristo. Y eran muchísimos, pastor. Era mucha gente, y esas predicaciones, esas palabras que el Señor dio, el último sermón que llenó la copa fue aquel en el cual les dijo: mire, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no podéis tener vida en vosotros. Los judíos, con una mentalidad totalmente terrena, no pudieron entender esa palabra. Ellos ya tenían un conocimiento bíblico,
tenían una tradición, tenían unas enseñanzas ya marcadas, y esas enseñanzas les prohibían comer sangre. Y cuando escucharon a Jesús decir, ustedes tendrán que beberse mi sangre y comerse mi carne, ellos pensaron en canibalismo y dijeron, imposible, eso no puede ser, y este hombre está loco, ¿cómo nos vamos a tomar su sangre? ¿Cómo nos vamos a comer su carne? El Señor estaba hablando de aceptarlo, de recibirlo por la fe en sus corazones, y ellos pensaban era que el Señor se iba a poner en una bandeja para que ellos se lo comieran. Y esta gente se molestó y se fueron, y los discípulos empezaron como a hallarle la razón a la gente, porque a veces nosotros le hallamos la razón a las personas, pero el Señor siempre tendrá la razón en lo que nos dice. Si algo nosotros no lo podemos captar es porque no lo entendemos, pero en el momento en que lo entendamos, siempre tendremos que decir, Señor, yo estaba equivocado y tú tienes la razón, pastores. Pastor John, precisamente en esta parte vemos que unos minutos, unas horas antes, el Señor los estaba alimentando, ellos seguían al Señor y multitudes, Pastor Pablo, no un grupo pequeño. Y estaban felices de y eso. estaban felices, pues quién no, escuchando al maestro, las enseñanzas, la comida ahí, no les faltaba porque vemos los milagros del Señor, Pastor John. Y creo que viene un momento de confrontación, la palabra, y a veces esa pregunta también de los discípulos también, que viene el Señor a hacerles, pero también en un momento viene una respuesta, pero también viene una confrontación a su vida. El pastor Pablo dice algo, precisamente le estaban hallando la razón al pueblo, a la gente, y no entendían realmente que el Señor hablaba de algo más profundo. Pastor John. Qué importante esto, porque si nosotros miramos en el contenido de todo esto y lo que estamos compartiendo en este momento, la diferencia que hay que hacer en complacer a los demás o en complacer a Dios. Dice Pablo en algún momento, si trato de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo, porque Exacto. el intentar ver, muchas veces el contexto puede ser algo que nos hace pensar en las demás personas, en, oiga, ¿por qué fueron tan duros con él? ¿Por qué actuaron de esta manera con esta persona? Y a veces queremos tener como ese compañerismo, como ese amor filial hacia los demás, pero no entendemos por qué Dios dice las cosas que dice. Y cuando Dios habla y cuando Dios a veces se refiere a alguna persona o se refiere a nosotros mismos, muchas veces creemos, uy, dura es esta palabra, como que Dios como que está hablando muy fuerte, pero que creemos que Dios en su inmenso amor y misericordia, cuando habla de esta manera y cuando intenta que nosotros no vayamos en la línea de lo que piensan los demás, lo que quieren los demás, creo que hoy en la cultura se busca eso, ¿no? Que porque tratar de dice ir algo, entonces y estar de acuerdo, seguir esa línea, seguir lo que Él dice y aceptar todas las cosas, pero creo que Dios en su palabra nos muestra que no es así. Pastor, aquí vemos algo importante. Cualquiera dirá, pero ¿cómo es posible que ahora que está habiendo crecimiento con esas multitudes, yo creo que esos discípulos felices, como personas de soporte, podemos decir, al lado del Señor como discípulos, contentos y felices porque estaban al lado de un líder que movía masas, que había multitud? Pero llegó un punto clave que era de corrección, Pastor Pablo. Yo creo, pastores, que no solamente los discípulos estaban siendo probados en ese momento. El mismo Señor Jesucristo acaba de recibir una prueba que fue una de las pruebas más duras. La Biblia dice que el Señor fue tentado en todo. Así es. Según nuestra semejanza. El Señor venía a ser el rey de Israel desde un punto de vista espiritual, y ahora se le estaba presentando la oportunidad de ser el rey políticamente hablando. La Biblia dice que el Señor multiplicó, como el pastor había hecho mención, los peces y los panes, y luego se fue al otro lado del mar y lo hizo de una manera estratégica, porque le dijo a los discípulos, vayan ustedes, yo me quedo orando, y todos se dieron cuenta y contaron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 se fueron, así que el maestro no va en la barca, y lo vieron ir hacia la montaña porque se fue a orar, pero luego se quedaron y al otro día dijeron, lo vamos a buscar, pero no lo encontraron, y dice la palabra que esa fue la noche que el Señor cruzó el mar andando sobre él, y dice que al no encontrarlo pasaron hasta el otro lado buscándolo con ansiedad porque amanecieron en ayunas otra vez. Y al encontrarlo, bueno, lo agasajaron, lo alabaron, lo pusieron, y prácticamente el Señor conoce los pensamientos. Lo que ellos querían era ponerlo como rey de Israel, sacudirse de los romanos de una vez por todas y hacer de Jesús salir el de esa rey. hambruna, de esa esclavitud. Salir de esa situación,
porque por ahí en la charla mire que el Señor entiende todo, le dijeron, mire, nosotros conocemos la Escritura y nosotros sabemos que tú eres el profeta que Moisés profetizó. Ahora, Moisés nos dio pan del cielo, Moisés hizo llover maná en el desierto, ¿qué nos va a dar usted? Entonces usted no puede ser menos que Moisés. Si Moisés nos dio pan, usted tiene que darnos sopa y seco. Y el Señor entonces como que reacciona y dice, esto no puede estar pasando, no puedo dejarme llevar de esto. Y es entonces cuando los confronta, porque si les lleva la cuerda, Jesús no va a la cruz, hermano. Jesús se sube al trono inmediatamente. Claro. Pastores, precisamente en una expresión del Señor dice, ustedes me siguen a mí por la comida En que ese mismo perece. pasaje está. En ese mismo pasaje, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, pero ustedes vienen por la comida, por lo que necesitan. Pero yo les voy a presentar a otra parte importante. Yo les quiero presentar la comida a la cual a la vida eterna permanece. Y viene esa palabra y empezaron a irse, pastor, y se fueron todos. Y viene esa expresión de le dice el Señor, ¿y ustedes también se quieren ir? O sea, y Pedro dijo, pero es que dura es esta palabra, es fuerte esa palabra. Me llama la atención, pastor, que no solamente se fueron los simpatizantes, porque esa multitud estaba compuesta de una cantidad de gente que nada tenía que ver con haber aceptado a Jesús. Pero me entristece cuando dice, desde aquel entonces muchos de sus discípulos. ¿A qué llama la Biblia discípulo? A una persona que ya está convencida. Así es. A una persona que ya... O sea que no solamente los 12, habían más. Y estaban quedando prácticamente los 12. Muchos de los que habían aceptado a Jesús como el Mesías, dice, se fueron yendo y ya no andaban con él, nada que ver con Jesús. Y esto preocupa a Pedro, esto preocupa a todos, porque cuando la gente se empieza a ir de una congregación, hermano, no solamente el pastor se preocupa, nos preocupamos todos. Empieza a ver las preguntas. Empiezan a ver en qué está pasando y empezamos como a buscar la causa, y los discípulos encuentran una causa. ¿Y a quién le echan la culpa, pastor? Precisamente le echan la culpa al Señor por esa palabra que suelta. Dura es esta, en otra palabra, maestro, dura es esta palabra, ¿sabe lo que estás diciendo? Si la primero, mire, ahora vemos que nos seguían y ahora se están yendo, pastor, yo creo que es una preocupación y hay algo de interrogante allí. Por Claro. eso, ¿a quién iremos? Claro que sí, es tremendo esto. Y yo creo que el Señor quería llevarlos a un estado de como verdadero conocimiento y verdadera intimidad acerca de por qué es que nosotros buscamos a Dios. Sí, señor. Muchas veces nosotros podemos ver mucha gente que acude a Dios, pero para que Dios solucione su problema, para que Dios se mueva de una manera especial, tal vez en su familia, tal vez en una enfermedad, en una situación. Y creo que toda esta multitud estaba llenando su barriguita, estaban comiendo, estaban muy contentos, tal vez Dios haciendo muchos milagros, pero no habían entendido por qué es que tenemos que buscar a Dios, por qué es que tenemos que acudir a Él, no por lo que Él nos da, no por todo lo que Él nos da, que sabemos que Él nos lo da, que sabemos que Él nos provee, pero creo que más allá de eso tenemos que tener un verdadero encuentro con nuestro Dios. Y ahí vemos algo importante, Pastor Pablo, lo que hay en el corazón del hombre. El hombre siempre quiere obtener las cosas rápidas, estar cómodo, sin tener ningún esfuerzo, y lamentablemente los líderes que a veces se levantan ya saben cuál es la necesidad y a cuál el pueblo va a correr. Pero nosotros como predicadores y siervos del Señor sabemos qué es la palabra que Dios nos da. Los discípulos, bueno, Pedro es vocero de ellos, y los discípulos van a entender que ellos también se ilusionaron con lo mismo. A veces nosotros somos bendecidos por el Señor y las bendiciones nos vislumbran, las bendiciones nos hacen perder muchas veces el verdadero objetivo. Nosotros debemos servir a Dios aunque tengamos un buen carro, una buena casa, una buena billetera llena de dólares. Todo eso es una bendición, pero nosotros... Y ahora más que están subiendo. Amén. Nosotros no estamos aquí por eso. Esas son añadiduras que Dios nos ha dado, pero el verdadero sentido de seguir a Jesús es esa palabra que da vida eterna, como el mismo apóstol Pedro cuando reacciona, porque cuando el Señor le Él dice... mismo también reacciona, pastor. Él estaba bastante mal y todos estaban mal y todos estaban... Mire que cuando uno le da la razón a alguien es porque está pensando igual. Entonces él reacciona y dice, no, ¿qué me está pasando? Yo debo seguir a Jesús, porque Jesús es el único que tiene palabra de vida eterna. Y es que vida eterna es lo que nosotros necesitamos. Y es que las cosas se pueden conseguir trabajando, se pueden conseguir negociando, se pueden conseguir de cualquier otra manera. Pero vida eterna, pastores,
no se consigue ¿Dónde? así nada más. Solamente a quién iremos. Y aquí vemos, pastor, que el tiempo ha venido avanzando. Vamos a entrar en unos minutos en esa parte de lleno. Pero pastor John, yo creo que como dice el pastor Pablo, cuando Pedro expresa eso, ya habían dialogado y quizás se miraron, venga, vamos a hablar, porque algo está pasando. ¿Lo seguimos o no lo seguimos? Pero ahí viene esa importante confrontación, pastor. Así es, y el ver el pensamiento de los discípulos era como ya estar haciéndose como planes, como empeliculándose ellos Vamos en bien qué con iba el a ocurrir maestro. con ellos, a dónde iban a llegar y todo lo que iba a ocurrir con ellos, pero qué hermoso que Dios a veces tiene que frenarnos a nosotros, muchas veces mostrarnos que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que lo que Él quiere hacer es mucho mayor, no está interesado tanto en el plano material, sino quiere llevarnos al plano espiritual y a entender lo hermoso de lo que Él tiene preparado para nosotros. Y lo que les dice, y ustedes también se quieren ir, así es que no se vaya, volvemos en unos minutos con esta buena programación de Palabras de Vida. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Y vemos que en esta tarde, lo que precisamente en este tema de a quién iremos, hay una pregunta que también el Señor les hace, Pastor John, Pastor Pablo, que precisamente usted se refería hace unos segundos en el interno del set. Quisiéramos de pronto tomar un poquito esa palabra, pastor, porque es una palabra que nos va a confrontar, aún usted, amigo televidente, que de pronto está en esa incertidumbre y quizás no entiende muchas cosas de las cuales está pasando, porque ha venido una palabra de parte del Señor para confrontarle. Pastor. Es una realidad. El Señor dice, conociendo lo que estaba pasando y sabiendo que estaban murmurando, ellos se habían puesto a hablar y a buscarle el sentido, la causa a la desertación de tantas personas que ya no estaban con el Señor y habían llegado a murmurar. ¿De quién estaban murmurando? Estaban murmurando de Dios, del Señor Jesucristo. Es que al Señor se le ha ido la mano, es que el Señor ha dicho cosas que nosotros no las entendemos, menos la gente.
Y el Señor les hace una pregunta, ¿esto os ofende? Están muy, muy molestos. Y luego les dice, ¿qué si yo me voy a donde estaba primero? En otras palabras, yo estoy aquí por ustedes. Yo no estoy aquí porque yo quiero estar. Yo estoy aquí por ustedes. Y si ustedes no me quieren, pues yo me voy para el cielo otra vez. Y ustedes verán qué hacen entonces. Y es entonces cuando el apóstol empieza a reaccionar y el Señor les dice además, mire, aunque ustedes no entiendan lo que yo les digo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Aunque ustedes no lo entiendan, yo no les estoy haciendo un mal ni les estoy diciendo cosas malas. Lo que yo les digo es vida, lo que yo les digo es lo que ustedes tienen que recibir para que tengan vida eterna, pastores. Pastor John, precisamente aquí viene algo importante. Al ser confrontado, cuando estamos confrontados por la palabra, hay dos decisiones que podemos tomar. El Señor le dice, si ustedes se quieren, se pueden ir, pero si ustedes entienden esto, les va a ir mejor. Y ahí es donde miramos esta parte importante, Pastor John. Así es, y una de las cosas que podemos de pronto entender aquí con esto os ofende, cuando Dios nos habla, a veces no nos habla como nosotros esperáramos que nos hable. Muchas veces queremos que nos hable siempre palabras bonitas, que nos diga lo bien que hacemos las cosas, pero a veces cuando Dios encuentra que hay cosas en nosotros que tienen que ser confrontadas, que tiene que frenarnos, que tiene que decirnos, creo que Él más que nadie conoce qué es lo que realmente nosotros necesitamos, qué es lo que nosotros realmente tenemos que hacer. Y Dios, estoy seguro que Dios no nos va a decir como un Padre amoroso que sabe ser para cada uno de nosotros, no nos va a decir cosas lindas si lo que necesitamos es una palabra de exhortación. Hoy día encontramos nosotros en nuestro diario caminar que Dios siempre que tiene como el deseo de formarnos, de hacernos y crearnos bajo su carácter, bajo su forma de ver las cosas, nos tiene que decir cosas que no nos gusten. Y a veces eso nos va a ofender, porque creo que a nadie le gusta como que le digan las cosas de una manera como real, como una manera dura, como una manera tosca. Y el Señor muchas veces a nosotros nos dirá, esto os ofende. ¿Quiere seguir en el camino de Dios? Creo que nosotros como siervos de Dios muchas veces tendremos que decirle a muchas personas cosas que tal vez no les gusten, que no les acomode, pero ahí está el camino de Dios, que nosotros debemos exponer lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios habla, sin importar de pronto cómo pueda alguien sentirse. Sí, yo creo, Pastor John y Pastor Pablo, que aquí el Señor en un momento, tomando ese señorío, como diciendo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, y en esa palabra que el apóstol Pedro expresa, declara realmente, como cuando en un momento dijo, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Juan el Bautista, Elías, algunos de los profetas, y fue Pedro, el mismo que el Señor le revela y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces dice, Pedro, esto no se lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y en esa misma parte de expresión, donde Pedro le dice, pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Pedro sabía que el que estaba al lado no era cualquiera, estaba hablando del Señor, de Jesús, y lo había visto ver milagros que no cualquiera los hace, y viendo que con autoridad él sabía por qué se lo decía. Pastor Pablo. Hermano Joaquín, mientras usted expresa esas palabras, yo pienso lo siguiente, a las personas mayores no es fácil que alguien los corrija. Uno tiene una etapa de la vida, en la niñez y en la adolescencia, en que todo el mundo lo regaña y todo el mundo le dice qué es lo que tiene que hacer. Y uno se acostumbra a eso, a recibir órdenes. Pero llega un momento en que usted ya es papá, que usted ya es pastor, que usted ya es empresario, en que usted ya es un jefe, en que usted ya es el dueño prácticamente, aparentemente, entre comillas, de su propia vida. Y uno como que ya no está en esa misma disposición de esa tónica escuchar, De aceptar lo que le digan. de aceptar lo que le digan. Y mientras usted hablaba me acordaba, porque usted hacía alusión a eso, me acordaba de uno de los devocionales que tuvimos cuando estábamos estudiando en la Universidad Bautista, que un pastor habló acerca de Moisés cuando el suegro lo visitó. Y el suegro, al verlo trabajar, Moisés pensó que le iba a dar una felicitación y le iba a dar una palmada en la espalda, y lo llamó y le dijo, quiero decirle acerca de lo que usted está haciendo algo. Sí, ¿qué me va a decir? Y el suegro le dijo, yerno, no está bien lo que haces. Y Moisés estaba haciendo de todo, hermano, desde la mañana hasta la tarde, y estaba haciendo las cosas para él lo mejor,
Y el suegro viene y mira desde lejos lo que él está haciendo y le dice: mijo, usted no está haciendo bien lo que haces, debes mejorar, debes cambiar. Estos discípulos tenían una laguna ya en la cabeza, ya estaban diciendo: el Señor está equivocado, el Señor no tiene la razón la tiene el pueblo. Y cuando uno está así, uno necesita ser sacudido. Y no se le podía decir una palabra suave, porque si no ellos seguían en lo mismo. Cuando uno está dormido bien profundo, a uno lo tienen que sacudir y decir las cosas de tal manera que uno quede de una despierto. Y estas palabras despertaron a los discípulos, porque el Señor los despierta con una pregunta. Primero les dice: bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Que yo me vaya y los deje solos? Y luego cuando les dice: mire, es que todos están yendo, Él les dice: y si ustedes se quieren ir, yo no los tengo aquí amarrados, porque al Señor no se le puede seguir obligado, al Señor se le tiene que seguir porque nos nace, porque estamos convencidos. La persona que verdaderamente persevera en el Evangelio es aquella que lo acepta con una convicción. Cuando un predicador da la palabra y hace el llamado, los consejeros, los guías de la iglesia toman a las personas del brazo y los llevan al altar. Esa persona ni sabe lo que está haciendo, pero hay personas que le prestan atención al mensaje y la palabra los toca y los quebranta y pasan por sus propios. Es más, no se ha hecho el llamado cuando están corriendo al altar. Esas personas van convencidas de que Jesús es el único que los puede salvar y son los que perseveran hasta el fin. Y vemos aquí, pastor, precisamente esa realidad. Aunque esa palabra fue confrontante para ellos, Pedro en un momento vemos que había tenido un encuentro con el Señor, que seguía al Señor, porque vemos las situaciones y con todas las metidas de caminar que tuvo Pedro, pero vemos de los discípulos en los cuales ese mismo carácter permite ver en el Señor el todo. Porque creo, pastores, que uno tiene que tomar determinaciones y decisiones, amigos. Uno tiene que tomar decisiones. De pronto usted ha estado cavilando en dos pensamientos y va de un lado para otro, no sabe qué hacer. Y a veces porque una palabra lo ha confrontado, sabiendo que es verdad lo que le están diciendo, pero se deja mover por sus sentimientos, sus emociones. Yo creo que es un momento también de madurez, que Dios los confronta, Dios los lleva de un paso a paso, pero en este momento tenía Él que enseñarles, sabiendo que su ministerio no iba a ser tan largo, tan extenso, tenía que enseñarles que ellos aprendieran a madurar, a consolidarse y que entendieran que realmente lo que les estaba enseñando no solamente era para el momento, sino era vida eterna, era para la eternidad, pastores. Eso qué importante, lo que habla usted acerca del proceso de madurez. Nosotros encontramos que cuando un niño empieza a crecer, a veces como que se le habla más pasito, como que se consiente, como se mima, pero llega un momento donde la persona debe adquirir un grado de responsabilidad y ahí toca hablarle un poco más duro. El peso de la responsabilidad cae sobre nosotros y eso es lo que el Señor quería enseñarles. No podemos movernos o emocionalmente como que dejarnos mover, impresionar por algo que tal vez alguien nos dice, alguien nos habla, sino que debe haber esa estabilidad. Cuando Dios nos habla duro, sabemos en dónde estamos y sabemos que es Dios y tenemos que seguir adelante. No podemos como echar atrás. Encontramos mucha gente que por cosas mínimas, cosas pequeñas se alejan del camino de Dios. Por de pronto que tal vez alguien los miró mal, tal no vez, lo saludó, sí. De pronto no lo vio, pensó algo que no tenía, o sea, de pronto a veces hay las personas, Pastor Pablo, que uno se queda sorprendido porque dice: no, pastor, es que de pronto yo he pensado esto, ha pensado y nadie le ha dicho nada, y se hacen algunas lagunas en su cabeza, ilusiones y a la vez cosas que se confrontan cuando no son así, pastor. Me llama la atención el ejemplo que pone el pastor John de los niños. Yo tengo hijos y obviamente desde que nacieron, pero tengo un hijo de 20 años y cuando él quiere hacer algo a lo cual yo no puedo consentir, uno no le puede salir al paso al que tiene 20 al igual que al que tiene 2 años. Así es. Decirle no, mijo, no ha o no hace a un hombre de 20 años. Hermano, no tiene que tener la correa bien amarrada y tiene que saberlo, por qué se lo dice y tiene que decírselo de la manera que entienda que de verdad es un no. Y bueno, Pedro reacciona bonito porque qué bueno es cómo reaccionamos ante una exhortación, cómo reaccionamos ante un no, cómo reaccionamos ante una palabra que con amor pero con autoridad se nos da de parte de Dios. La reacción de muchos es como el pastor Joaquín decía, desfavorable, se enojan. Bueno, Pedro reacciona de una manera como tiene que reaccionar todo cristiano, como tiene que reaccionar todo ser humano cuando el Señor lo amonesta.
y Pedro reacciona con una palabra que denota su pensamiento ahora. Su mente en algún momento se le alumbra, su entendimiento en algún momento es iluminado por el Señor y se da cuenta y dice: de verdad, la comida es para ahorita, nos llenamos la pancita, pero eso es para este momento nada más. Las cosas materiales son de esta tierra, pero nosotros necesitamos vida eterna, y el único que puede darnos vida eterna es el Señor. Por eso la comida la podemos conseguir en cualquier parte, pero vida eterna, ¿dónde? ¿A quién iremos por vida eterna si solamente tú tienes esas palabras que nos la pueden dar? Tú eres el Señor, tú eres el que todo lo puedes, tú eres el que puede solucionar mi problema, el que inclusive me puede direccionar, porque a veces, pastor, dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos y su final es camino de muerte. Precisamente en el devocional que hacíamos ayer dice que aquel que escucha el consejo y adquiere sabiduría aún para la vejez le va a servir. Y es verdad, ya hay personas con más trayectoria, con más conocimiento. Siempre vamos a necesitar, pastor, primeramente del Señor, pero de personas que nos ayuden, que también nos ayuden como puedo decir, como aclarar a veces los pensamientos, porque esa incertidumbre puede venir aún a nosotros como líderes espirituales, pastor John. Así es, y esa palabra que habla, creo que antes de la pregunta hay algo que ocurre con la pregunta del a quién iremos. Pedro dice Señor, Señor, y el pastor Joaquín hablaba acerca del señorío de Cristo. Creo que Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿quién más que Él sabe lo que nosotros necesitamos? Y como Él es el Señor, dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 28, dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él tiene el control absolutamente de todo. Él es el Señor absolutamente de todas las cosas. Y cuando nosotros hablamos de Él y le decimos Señor, cuando Pedro en este caso particular le dice Señor, es porque Él sabe que el Señor sabe lo que hace. Él sabe que el Señor dice lo que dice por una razón. No está haciendo las cosas simplemente como por incomodar a alguien, como por hacerlo sentir mal, sino por el contrario, Él dice las cosas porque tiene el fundamento. Y creo que nosotros tenemos que irnos en esa línea, entender que el Señor manda porque Él sabe mandar. Pastores, precisamente cuando alguien viene, sé que haya pasado a cada uno de ustedes, a pedir consejería, ¿qué consejo quiere que usted le den? Muchas personas vienen a que les den el consejo que ellos quieren, pero no sé si le habrá pasado, pastor, en cuando usted les dice el consejo que ellos no quieren escuchar. ¿Cómo reaccionan? Es que lo que ellos quieren o que ellos buscan es una confirmación de lo que están pensando, y buscan consejo para que se les apruebe, y cuando no se les aprueba pues se enojan. Pero esta palabra es maravillosa, hermanos. Dios nos dirá lo que nosotros necesitamos escuchar. Y cuando uno necesita una corrección, Dios nos dará una adulación. Y cuando necesitamos una alabanza de Dios, Dios también la sabe dar. Porque Dios reconoce y alaba a quien tiene que alabar y corrige a quien tiene que corregir. A mí me gusta que Dios alaba a Job diciendo: no hay hombre como él en la tierra. Eso es una alabanza. Así es. Poderosa. Y de Moisés dice: no hay un varón tan manso como Moisés. No hay uno como él en la tierra. Y de los discípulos en algún momento también tuvo que alabarlos y dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero cuando tuvo que exhortarlos, no negó aquello. Pero la reacción de Pedro es una reacción que nos debe estimular a nosotros. Debemos reaccionar positivamente cuando el Señor nos habla y Él hace una pregunta: ¿a quién iremos? ¿Será que hay a dónde ir fuera del Señor, pastores? Yo creo que no. Continuamos en esta programación unos minutos, porque creo que Dios tiene la respuesta para nuestras inquietudes.
La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Continuamos en la buena programación de Palabras de Vida y en esta parte final, pastor, vemos que ya había una solución para los discípulos, habían comprendido bien el mensaje y en ese momento quizás que no entendían, algunas circunstancias las pudieron entender. Pero ¿qué decir de nosotros? De usted, amable televidente, ¿cuál de pronto puede ser la situación que está pasando? Pues vamos a mirar en estos últimos minutos, pastores, porque Dios también tiene la respuesta, como también la tuvo para los discípulos, Pastor Pablo. Las situaciones difíciles traen a veces incertidumbre y los discípulos no sabían qué hacer, estaban inciertos. Ese era el problema de ellos. No sabemos cuál sea su problema, cuál sea su necesidad. Lo que sí sabemos es que Jesús es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Y si el Señor supo sacar a sus discípulos de esa incertidumbre, la cual por el ambiente que había, se había tomado lugar de sus corazones y mentes, yo quiero decirle, pastores y amigos, que el Señor puede sacarlo a usted de la situación difícil en la cual usted pueda estar. Esa situación que solo usted conoce y que Dios también conoce. Y Dios tiene una respuesta. Usted no vaya al brujo, no vaya al hechicero, no vaya a consultar ninguna fuente que no sea Dios. Haga usted por sus propios medios lo que pueda con la ayuda del Señor, y lo que usted no sea capaz de hacer, déjelo en las manos de Dios, que Dios hará cosas grandes y maravillosas a favor de tu vida. Puede ser un problema familiar, problema de familia, Claro, pastor, sí. problema de crisis familiar, pero el Señor tiene también la solución, Pastor John. Así es, y creo que el pensamiento de cada uno de nosotros al compartir esta palabra y al entender esto es: en mi problema, ¿para dónde voy a ir yo? ¿A dónde voy a coger? ¿Para qué lugar me voy a dirigir? Creo que debe estar mi prioridad de buscar a Dios, de acudir a Dios. ¿A quién iré si solo Él tiene palabras de vida, si solo Él me puede ayudar en cualquier problema? El pastor Joaquín decía, puede ser un problema familiar, tal vez haya problemas de rebeldía, no sé, en alguno de los hijos, tal vez uno de los hijos se haya metido en un problema, tal vez hasta judicial, no sé qué situación pueda estar viviendo, algún atado por un flagelo, alguna artimaña, tal vez drogadicción, tal vez alcoholismo. Cualquier situación puede ser lo que nos diga: Señor, ¿a quién iré? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? Creo que una de las cosas que nosotros como seres humanos debemos entender es que hay cosas que nosotros no podemos solucionar, que nosotros no podemos hacer. Llegarán momentos de oscuridad donde nosotros digamos: es que no sé qué hacer, no sé para dónde coger, pero qué lindo que yo pueda tener mi alternativa primera, el Señor, acudir a Él. ¿A quién iré? Él es el que puede ayudar. Y si no es problema familiar, ¿qué de aquella persona que dice: no sé qué hacer, estoy enfermo? Como aquella mujer dijo: he gastado todo el dinero, pero ¿a quién voy a ir? Y usted ha ido a muchos lugares, le han dicho, como dice, que haga lo que sea, y usted lo ha hecho, pero de pronto no le han dicho que Jesús tiene la solución, Pastor Pablo. Así es, pastor, problemas financieros, problemas de familia, problemas de salud, todo eso el Señor tiene la respuesta. Ahora, el tema principal es que vida eterna solamente encontraremos en Jesús. Que el Señor dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y Pedro, cuando responde a la pregunta del Señor si se quería ir para el otro lado, él le dice: no me puedo ir porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Si usted está enfermo, es probable que usted diga: no, yo tengo buenos médicos, está bien. Si usted tiene problemas económicos, tal vez usted diga: no, el banco me presta, tal vez sí consiga plata en el banco. Que usted tiene problemas familiar, usted diga: bueno, yo voy al psicólogo y me van a aconsejar, y de pronto hasta tenga la solución. Pero vida eterna usted no conseguirá en ninguna otra parte. Y en todas las demás cosas el Señor es el mejor ayudador, es el mejor médico, es el mejor abogado, es el mejor consejero.
porque el Señor aconseja al corazón y enseña la conciencia, eso dice el Salmo. Dice que aún mientras uno duerme, el Señor puede cambiar la conciencia de una persona y transformarla. Así que el Señor es el único. Acudamos a Él, mis amados amigos y hermanos, y tendremos cosas en este mundo, porque el Señor dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas de este mundo también serán añadidas, pastores. Pastores, yo creo que esa parte importante en esta programación es que usted pueda comprender que vida eterna solamente en el Señor. ¿Y cómo poder hacerlo, Pastor John? Yo creo que acercándonos al Señor, reconociéndolo en nuestro corazón, y que usted pueda comprender hoy que solamente el Señor es el único que lo puede ayudar, que lo puede salvar su alma. ¿Por qué no, pastores, orar en esta tarde por aquellas personas que nos ven, que saben que están en esa incertidumbre, pero que Dios dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera? Pastor John. Vamos a orar, vamos a acercarnos a Dios. Creo que una de las cosas que podemos, ya como para concluir, para cerrar, es, el pastor Pablo decía: cualquiera nos puede ayudar con respecto a un problema particular, pero qué lindo que pueda estar esa armonía. Hay cosas que nosotros a veces buscamos solucionar nuestros problemas, pero en contra de la ley de Dios. Qué lindo que Dios nos puede sanar, Dios nos puede salvar, estamos en la misma línea, haciendo las cosas que le agradan a Dios. Ahora acerquémonos a Dios, acudamos a Él, presentémonos delante de Él. Estoy seguro que los que a Él acudieron, lo dice la palabra, jamás fueron avergonzados. Dios puede ayudarnos, Dios puede salvarnos. Acudamos a la presencia del Señor y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, en este momento, Señor Dios mío, presentamos cada una de las vidas que han podido, Señor, ver este programa. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que seas obrando, Señor, en cada necesidad, en cada problema, Señor Dios mío. Tú conoces cada situación, tú conoces a las personas que están, Señor, al otro lado de la pantalla, que pueden ver, Señor Dios mío, oh Padre precioso, su necesidad en este momento. Tu Santo Espíritu puede hacerles sentir, Señor, que tú estás en control, que tú tienes, Señor, oh Padre lindo, cuidado de sus problemas, que su problema familiar va a ser resuelto, que su problema, tal vez su enfermedad, su problema económico, su situación financiera puede ser arreglada. En un momento, Señor, tú puedes extender tu mano de poder, hacer un milagro, Señor, poderoso, Señor Dios mío, y mostrarnos que estás con nosotros, que no solo, Señor Dios mío, es algo para un futuro, sino que esto aquí en la tierra, Señor, tú puedes manifestar tu mano de poder, tú puedes hacer la obra en determinada situación, cualquier problema. Cuando acudimos a ti, Pedro dijo: ¿a quién iremos? Nosotros sabemos a quién estamos yendo, en quién ponemos nuestra confianza. Acudimos a ti porque creemos solo tú tienes la palabra de vida que nos va a ayudar, que nos va a nutrir, que nos va a llevar adelante. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y estamos ya culminando, pastores, ya esta programación de Palabras de Vida. ¿Por qué no rápidamente decir los horarios de nuestros cultos para despedir? Recuerde que le estamos esperando en la carrera 15E, número 10563, sector Villaflor, cerca al barrio El Rocío. Cultos martes, jueves, 7 de la noche, domingos, 9 de la mañana, 4:30 de la tarde. Para oración y consejería, 695-7997. Así es, en la calle 63A, número 1316 del barrio Belencito le estaremos esperando. Horarios miércoles, viernes y sábado, 7 de la noche, domingos 8 de la mañana y 5 de la tarde. Para oración, 317-483-0625. También en las villas, martes y jueves y domingos en la mañana y en la tarde. Diagonal 1852-62, cultos en vivo, www.contactomisionero.org.